Gusto. Ana Lilia, buenas tardes. Julio, buena tarde. Me alegra mucho estar contigo y con tu audiencia y permíteme enviarte una felicitación y por esta trayectoria en la jornada, por la jornada misma como un medio de comunicación de los más importantes en el país. Pero te escuchaba decir que te planteaban para quien se atrevió a soñar y pensar en que quienes creemos en el periodismo como una forma de aportar algo para que este mundo sea mejor. Somos un poco soñadores siempre, Julio. Sí, así es, Ana Lilia Pérez. Somos soñadores y empujamos y tratamos de darle forma a nuestros sueños y ahí vamos, en duermevela, en despertares, en cansancio, pero con una gran satisfacción. Ana Lilia, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Ana Lilia. Estamos, pues se ha anunciado esta fusión de Segalmex y de Ediconsa. Como nos corresponde a los periodistas actuar siempre preguntándonos qué hay detrás de este tipo de decisiones políticas o administrativas, pues somos algunos los que dijimos, oye, ¿y esto no estará sirviendo para distorsionar, para entrampar, para encubrir lo que es parte de todo este proceso de corrupción en Segalmex? ¿Qué opinas de esa fusión y qué consecuencias crees que puede tener, Ana Lilia? Pues sí, la presidenta electa anuncia esta fusión entre Segalmex y Diconsa y ella anuncia que se crea ahora Alimentación para el Bienestar y habla de una forma de reestructura de carácter administrativo. Eso implicaría, digamos en términos generales, Julio, y resulta lógico en el sentido de que esas áreas que han tenido tantos problemas y ahorita ahondaremos en ello, sí requieren una reorganización administrativa y explico. Esas áreas bajo conducción de Ovalle tuvieron un manejo absolutamente desordenado en términos administrativos. Y ese desorden entre la creada Segalmex, que se fusiona con lo que era Liconsa y Diconsa, esas estructuras que ya históricamente se tenían y que con esta estructura que se anuncia como Segalmex, Liconsa, Diconsa, en el proyecto de gobierno del presidente López Obrador, lo que se planteaba era impulsar el campo, proponer a los productores de las zonas más marginadas del país, a los campesinos, precios de garantía para sus productos, precios de garantía con los cuales, bueno, se tenía asegurado, por ejemplo, esas cosechas, pero además este mecanismo de distribución para las conocidas tiendas de abasto, es decir, era toda una estructura con la cual se impulsaría la producción en el campo, pero además se haría llegar productos a mejores precios a poblaciones en situación más vulnerable en este país. Y creo que eso no debemos perderlo de vista, Julio, porque el daño patrimonial, y ahorita puntualizamos en las cifras, pero el daño patrimonial que se generó con esa deficiente administración, pues sí tuvo un impacto primero en que fracasó ese proyecto, esa buena intención que se pudo haber tenido, pero además porque el caso Segalmex, con todas las deficiencias, con todo lo que ha ocurrido, este caos, nos está advirtiendo también cómo aún persisten los mecanismos que han permitido históricamente en este país el desvío de recursos en la administración pública. Y yo creo que ese es uno de los grandes pendientes y aquí doy respuesta al planteamiento que haces. Si era necesario una reestructura de tipo administrativo que se haga más eficiente, que se haga con pincitas el cómo va a quedar esta anunciada fusión, pero también que se puedan acotar precisamente esos mecanismos que han facilitado, digamos, los malos manejos y los desvíos de recursos, no solo en este sector, sino históricamente, que han facilitado ese tipo de deficiencias de carácter administrativo.
creo que hay puntos aislados donde en otras áreas de la función pública se avanzó en este sentido y lo resalto porque en esta reorganización que anuncia la presidenta electa, pues sí se tendrían que considerar el que se ponga ojo a esos mecanismos. Explico. En Segalmex se utilizó mucho esa figura de empresas fachada, empresas que no existían para desviar recursos, entre otras muchas prácticas. Y en esa parte creo que desde el sector hacendario se avanzó por su parte para ir identificando ese mecanismo como uno de los más lesivos para la hacienda pública y que además derive muchas otras irregularidades. Entonces, me parece que este anuncio, si bien ya nos está adelantando que se va a seguir poniendo ojo en el campo, el mismo proyecto de la presidenta electa así lo plantea cuando uno revisa esos 100 puntos de su programa, en términos generales su programa de gobierno, se habla de esa seguridad alimentaria, de esos apoyos a los campesinos también, es decir, eso que no se pudo hacer con el proyecto de Segalmex. Pero me parece que de ninguna manera esto podría significar un borrón y cuenta nueva, porque estamos hablando de daños patrimoniales que aún no terminan de cuantificarse, Julio. Y ahora voy a las cifras. Sí. Las cifras en términos generales, las que hasta ahora se reconocen como que pudieron ser motivo de manejos irregulares, son 9,500 millones de pesos. De ese monto, que fue básicamente recursos que empezaron a presentar irregularidades desde el mismo año en que se echó a andar este proyecto y que se fueron acumulando estas deficiencias que en medio de ese caos administrativo con que Ovalle tenía este sector, pues se facilitó el que se diera continuidad a prácticas de manejos irregulares. De estos 9,500 millones de pesos, ha dicho el secretario de la Función Pública, y quiero subrayar esta parte porque es lo que él plantea en este momento, pero habría que ver al final de todas las auditorías. Él ha dicho que la mitad de estos recursos ya quedaron aclarados en las etapas de auditoría. Y aquí abro un paréntesis para explicar que cuando se realizan auditorías en los recursos públicos, en el gasto público, pues se entra a una etapa de observaciones y que en esas observaciones los funcionarios públicos tienen que presentar la documentación, las pruebas que acrediten cómo se dispuso de esos recursos. Bueno, todo eso tenía un rezago en Segalmex. Y según el titular de Función Pública, en estas auditorías que se han venido haciendo en años recientes, se ha logrado aclarar casi la mitad de ese monto. Lo que se está reconociendo hasta ahora como un daño patrimonial ya acreditado son 2,700 millones de pesos, Julio, que no es un montón menor. O sea, en ese monto ya no hay más posibilidad de aclaraciones. En el terreno de la auditoría ya se reconoce como un daño patrimonial. Y sobre ese daño patrimonial es que están en proceso, son más de 150 denuncias, algunas las lleva la Fiscalía General de la República, y aquí entramos a otro terreno pantanoso y de a ver cuándo se desahogan todos esos casos. Julio, son 156 denuncias las que derivaron precisamente de ese monto que se reconoce como el daño patrimonial. De esas denuncias, algunos procesos ya se han judicializado y se han abierto procesos contra 47 personas, de las cuales 20 y tantas son funcionarios públicos y los otros particulares. Hay otro monto que son 2,100 millones de pesos que todavía están en etapa de aclaración en el proceso de auditoría, Julio. ¿Qué quiere decir? Puede ser que el monto, el daño patrimonial crezca
puede ser que se quede en esa cantidad. Es decir, todavía no es posible cuantificar el monto total del quebranto del daño patrimonial en el caso Segalmex. ¿Cuándo será posible? Hasta que se concluyan formalmente las auditorías y que se diga sobre esa cantidad que está pendiente, que son los 2,100 millones de pesos, tanto se pudo aclarar, tanto no se pudo aclarar, tanto hay más de daño patrimonial. Y entonces está en la etapa de la Fiscalía y luego la etapa del Poder Judicial, que ya sabemos cómo lleva estos procesos y que no sabemos si ahí harán agua estos procesos o si sí se logrará fincar responsabilidades, se logrará que pues se aplique la ley en estos casos, Julio. Ahora, Ana Lilia, entonces tenemos una cantidad fija que ya se reconoce que es un monto reconocido de daño patrimonial al Estado mexicano, a la riqueza nacional. Y otra parte, perdón. Perdón, Julio, solo precisar, sí, de 2,700 millones de pesos. 2,700 millones de pesos. Y 2,100 millones de pesos están en proceso de aclaración que pueden resolverse al 100% o puede aumentar esta cifra de los 2,700 millones de pesos. En efecto, Julio. Entonces, con base en el término de estas auditorías que todavía están en curso sobre esos 2,100 millones de pesos, es como podría cuantificarse el monto total. Pero lo que es un hecho ya reconocido por la propia autoridad, porque estas son cifras que ha presentado el propio secretario de la Función Pública, lo que se reconoce son esos 2,700 millones de pesos hasta estos momentos como daño patrimonial. De esa cantidad es la que se desprenden estas carpetas de investigación, Julio. Ahora, Ana Lilia, en el chat y en varios comentarios se dice ya devolvieron buena parte de lo que se robó o de lo que fue irregular o fue acto de corrupción, y por otra parte dicen ya hay muchos procesados e incluso aprehendidos, se está haciendo justicia. ¿Realmente se estará en ese camino de hacer justicia, Ana Lilia? Híjole, Julio, creo que es un tema que yo no podía decir todavía si en realidad se va a aplicar la ley a todos los imputados. Hablemos del caso de Ovalle, ni más ni menos que el titular de estas áreas, el que en algún momento debió darse cuenta de lo que estaban haciendo en sus áreas de finanzas, en sus áreas de administración, que son los encargados de estas áreas, los titulares, los que están en proceso. No fue alguna irregularidad que ocurrió en un periodo muy corto, hubo una continuidad por lo menos en 2 años, en los 2 primeros años donde precisamente se acredita ese daño patrimonial. De las observaciones subsecuentes que hizo la Auditoría Superior de la Federación, según lo dicho por el secretario de la Función Pública, se empezaron a hacer aclaraciones. Pero creo que sobre el señor Ovalle ha habido un manto de protección que resulta pues incongruente dentro de un caso donde se ha prometido que se irá hasta el fondo del asunto. Explico. Cuando sabes tú que en este caso lo revisé a profundidad, los avances que había se incluye en el libro Hijos del Neoliberalismo. Y cito el libro porque para esta investigación yo insistí mucho en la Fiscalía General de la República para saber las carpetas, las investigaciones, si siquiera se había revisado qué hizo o qué no hizo Ovalle en este caso. Igual revisé en la Función Pública. Y esa información se declaró reservada absolutamente. No se dio ni siquiera el dato de si se estaba o no bajo investigación, con argumentos como el que si se decía que estaba bajo investigación, se estaban vulnerando sus derechos. Estoy tratando de recordar, Julio, estoy tratando de parafrasear lo que me respondían estas áreas en los documentos. Sabes tú que yo soy muy cuidadosa con el plantear la información a partir de los documentos que voy obteniendo y que son pruebas de lo que dice la autoridad.
Es decir, acá estoy tratando de recordar qué planteaban esas autoridades para no dar ningún dato sobre Ovalle, como si Ovalle fuese alguien completamente ajeno a estas áreas cuando él era la autoridad máxima en este sector. Cuando la Auditoría Superior de la Federación fue advirtiendo, esto es mediante las auditorías que se iban realizando, pues que se iban detectando irregularidades. Y yo creo que habrá que esperar hasta la conclusión de todas las auditorías, hasta saber exactamente quiénes más están imputados, porque públicamente se ha hablado del titular del área de administración y de finanzas, que son como las caras, han sido las caras más visibles. Se ha dicho que hay más de 40 personas bajo investigación, más de 20 de ellos son exservidores públicos. Es decir, hasta este momento no podíamos tener certeza plena de si Ovalle está o no bajo investigación. Vaya. Mientras tanto, está como funcionario, como director o coordinador del Instituto de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Gobernación. Y también debo decir que el sucesor en la dirección de Segalmex, Leonel Cota, ahora va como subsecretario de Agricultura, que es el ámbito administrativo al que corresponde justamente Segalmex. Muchos reacomodos y cosas ahí, Annelly. Sí, los reacomodos, Julio, y yo quiero destacar, con este caso, por ejemplo, habrá que esperar qué tanto se puede aclarar de ese monto que aún está pendiente para cuantificar un daño patrimonial. Pero daño patrimonial lo hubo, y fueron muchos millones de pesos. Y fue sobre el manejo de recursos que tenían como finalidad un sector que es de los más desprotegidos, que ha sido de los más desprotegidos en este país y que ha sido de los más lesionados, pues por las prácticas neoliberales. Recordemos que en los modelos de proyectos de gobiernos neoliberales, qué cosa con este señor Zedillo, ¿verdad, Julio? Qué sinvergüenza. Bueno, ese es otro caso, pero lo recordé por este tipo de prácticas que privatizan, que rematan los bienes públicos y todavía vienen a decir lo que supuestamente ellos es una democracia y lo que no lo es, cuando tenemos por ahí una larguísima deuda pública que pagar y él gozó de estos beneficios de las privatizaciones, pero esa es otra historia. Sí, pero pues ahí va. Bueno, adelante, Ana Lilia. Y planteaba Julio que lo lesivo que resultó el mal manejo de esos recursos, creo que también merece que se evalúe en términos sociales. Y cómo a veces el pragmatismo con que se designan cargos públicos puede pasarnos una factura muy costosa. Porque a veces por el perfil mismo, a veces porque no hay suficiente supervisión sobre lo que hacen o no hacen esos funcionarios públicos, pues al final vemos cómo las auditorías que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación históricamente en este país, se terminan convirtiendo en un inventario de impunidad, Julio. Podemos entrar hoy mismo a ver las auditorías y cualquier ciudadano lo puede hacer, son páginas abiertas. Podríamos revisar cualquier auditoría de cualquier, de años de administraciones pasadas y veríamos todo lo que quedó en la impunidad, incluida la estafa maestra, por ejemplo. Los recursos que iban a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que quedaron en bolsos de privados, recursos que fueron desviados y la población a la que debía destinarse pues no recibió esos recursos. Creo que también merece que esta revisión se haga considerando el impacto que tuvo el que esos funcionarios, que hoy sí están algunos bajo investigación, no sabemos cuántos, pero que causaran ese tipo de quebrantos con la finalidad de que este tipo de casos, Julio, se prevengan. Y aquí aprovecho para
pues compartir contigo una inquietud que he tenido en este sentido de el cómo es muy necesario que en estas propuestas de reestructura que se plantean para la administración pública, que creo que ha tenido uno de los grandes avances en la austeridad republicana. Yo coincido con esa austeridad republicana, estoy muy de acuerdo y no pienso que pueda existir otra propuesta de gobierno que aceptemos los ciudadanos donde se pretendan gastos fastuosos como se tenían antes. Creo que ese es de los grandes avances. Pero creo también que se debía poner atención en, por ejemplo, reforzar las áreas de fiscalización del sector público. El que se fortalezca a una auditoría superior de la Federación, que a veces parece un elefante blanco también, a una Secretaría de la Función Pública que debe tener más acción en estos casos, que las auditorías sean más prontas, más en tiempos casi reales con el gasto público, para evitar que estos casos, cuando empieza una alerta de un caso que presenta irregularidades, pues acote ese mal manejo y no se vayan acumulando. Y creo que estamos en un momento, pues que podría ser una gran oportunidad, sin dejar de resaltar lo que se ha avanzado en ese sentido. Para mí, Julio, el tema de las factureras, y se relaciona con este gran caso Segalmex, el tema de las factureras, que ahora se dice esas empresas fachadas, esas empresas que se usan para desviar recursos, es algo ilegal, que en otros gobiernos se veía como algo normal, y es más, las áreas de gobierno las usaban para desviar recursos, pues ahora se ha combatido. Y creo que ese es uno de los avances. Creo que ahí se tiene que reforzar el ir identificando, ir desmantelando toda esta estructura que facilita el mal manejo de recursos públicos. Mayor eficiencia en ese sentido creo que sería muy positivo para la hacienda pública y para que veamos que va por buen camino el hacer eficiente la administración pública, Julio. Sí, Ana Lilia, pones el acento en dos temas esenciales que son los relacionados con la Secretaría de la Función Pública, que yo me quedo con la impresión que después de la salida de la secretaria Sandoval, pues creo que entró en una etapa en la que poco se sabe de lo que realmente se hace y pareciera una instancia pues más bien metida en trámites burocráticos sin mucha evidencia de un combate profundo a la corrupción dentro de la función pública. Y el otro, la Auditoría Superior de la Federación, que también, dependiente de instancias legislativas, pues también son ires y venires de papeles, justificaciones, comprobaciones, recibos, datos, números, pero a fin de cuentas muchos de los manejos corruptos del pasado y en casos como este de Segalmex, pues quedan purificados al menos administrativamente mediante una serie de maniobras burocráticas que se dan ahí. Así es que creo que ahí hay que poner mucho el acento, Ana Lilia. ¿Y qué decir de la Fiscalía, Julio? Claro, claro. ¿Y por qué agrego este elemento? Porque, bueno, una buena administración pública eficiente, una puntual rendición de cuentas, requiere todas estas áreas que hemos comentado. Requiere que cada área haga su trabajo. Sacar a flote este caso Segalmex en el sentido de que no quede en la impunidad, compete a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía, a la Función Pública, a la Fiscalía y al Poder Judicial, ni más ni menos. ¿Te imaginas que con este Poder Judicial se va a avanzar en este sentido, con este que está ahorita, Julio? Sí, no, pues totalmente negativo, desde luego. Que luego te contaré otro caso que me parece inaudito que están encubriendo desde el Poder Judicial. Bueno, te lo digo de una vez. A ver, bien, patrimonio, bien. Todo lo que han incautado a miembros del crimen organizado. Estoy en una etapa de la búsqueda que hacemos de esa información
y este Consejo de la Judicatura negando absolutamente toda esa información sin argumento alguno, que me lleva a tener claro por qué no se avanza también en el combate al crimen organizado en este país. ¿Cómo se va a avanzar si desde ese ámbito se le sigue protegiendo? Ya luego te compartiré con más puntualidad la investigación que estoy realizando, pero es inaudito el cómo públicamente se habla de algunos mensajes y de compromisos, y no, o sea, en el entorno de los tribunales impera el manejo discrecional sobre asuntos que pueden ser de muy alto impacto para este país, Julio. Híjole, Ana Lilia, pues como periodista respeto esa posibilidad de ir platicando más adelante de ello, pero como audiencia pues me quedo con las ganas de saber un poco más en cuanto te sea posible. Así es que quedamos en la espera. Te digo de una vez, el caso García Luna, he solicitado las investigaciones, el patrimonio, lo que se ha logrado avanzar, y todo bloqueado, toda la información bloqueada, y de otros actores pues vinculados, de otros personajes vinculados al crimen organizado. Yo espero poder tener esa información. Es un llamado a que también en el INAI hagan su trabajo, y si se logra tener esa información, con mucho gusto la compartiré contigo y con tu audiencia, Julio. Gracias, Ana Lilia. Nada más para precisar, este bloqueo de la información, particularmente nos referimos al Poder Judicial Federal, ¿verdad? Al Poder Judicial, Julio, que todo dicen que no es posible dar tal y cual información, y supuestamente hablan de transparencia, y mira, los periodistas que hemos hecho uso de estas herramientas sabemos en realidad cuál es la manera de conducirse y de cómo cada vez buscan más estrategias para bloquear la información. Hablo del Poder Judicial, Julio. Sí. Bueno, Ana Lilia, pues estamos pendientes de esta información, y creo que también un día de estos hay que platicar sobre Zedillo, su historial y sus aspiraciones de demócrata, justiciero y demás, cuando su historial, como dirían los argentinos, vaya que lo tenés, che, también hay mucho de qué hablar. Así es que, Ana Lilia, ojalá pronto volvamos a platicar. Sí, Julio, estaba revisando los documentos que también actualicé, es decir, las deudas del FOBAPROA que después pasaron al IPAP, para ver cómo íbamos con el pago de esa deuda. Y uno como periodista, cuando busca esa información y después escucharlos en esos discursos públicamente hablar de lo que no fueron y no reconocer el daño que le hicieron a este país, es increíble, Julio. Bueno, pues mira, ya están aquí. Juan Márquez Sea dice, los jueves se platica con Ana Lilia. Viridiana Jaramillo, sí, más de Ana Lilia Pérez en Astillero Informa. Itzel Flores, Astillero, ya pregúntale de Zedillo. Tomasito Palos Dados dice, mesa para Ana. En fin, pues ni modo, estás arrasando aquí en el chat y en todos los comentarios. Ana Lilia, como siempre, muy agradecidos, a reserva de lo que desees agregar. Pues muy honrada, Julio, de estar en tu programa siempre. Gracias por la invitación, y gracias a tu audiencia por escucharme. Bien, Ana Lilia, seguimos en contacto. Gracias y hasta pronto. Julio. Hasta luego.